Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a un nuevo estudio en esta serie expositiva del libro de Filipenses. Hoy ingresamos a la lección número 8, que hemos titulado El objetivo y la meta de Pablo, que también tiene que ser una meta y un objetivo para cada uno de los creyentes que hemos nacido de nuevo y que tenemos la fe puesta en Cristo Jesús y que hemos recibido al Espíritu Santo que ya mora en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la semana pasada veíamos la lección 7, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de una conversión genuina, el ejemplo de un hombre que ha alcanzado la misericordia de Dios y la gracia de Dios y que este hombre cae rendido tras ver la gloria manifestada en Cristo, tras ver su misericordia, tras ver la soberanía de él mismo, ¿no? Entonces veíamos a un hombre completamente diferente, en una misma vida, ¿no? De un Saulo pasa a ser un Pablo, ¿no? De un hombre, de un Saulo orgulloso, vanidoso, que está conforme y está muy contento por lo que él es, por lo que él hace, a un Pablo totalmente humilde que está incluso dispuesto a morir por Cristo, a dejar sus comodidades, a dejar lo que él tiene, a dejar su cargo, a dejar muchas cosas que él tenía por estima. Él dice que la tengo por basura porque he encontrado un tesoro mayor, y el tesoro mayor es conocer a Cristo y experimentar su gracia y la comunión con él, ¿no? Entonces, una transformación completamente radical la que es un creyente, y eso es lo que es el nuevo nacimiento, ¿no? Por eso Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo eso, ¿no? Es necesario nacer de nuevo, es un nuevo nacimiento, algo totalmente distinto, y creo que Pablo lo corrobora perfectamente en Corintios 5:17, cuando él dice que el que está en Cristo, nueva criatura. Eso es algo diferente, no volvemos a hacer lo mismo, es una transformación distinta y diferente, totalmente cambiada, ¿no? Por eso alguien dijo ciertamente que una vida cristiana es un cambio radical de 180 grados, ¿no? Una vida tocada por el poder del evangelio va a ser diferente, ¿no? En todo sentido, en el pensamiento, en la vivencia, en el carácter, y va a ir, como diría Pablo más adelante hoy, un nuevo objetivo, una nueva meta, una nueva perspectiva, ¿no? Una perspectiva de la fe. Bien, hoy día vamos a entrar a la lección número 8. Vamos a continuar en Filipenses 3, pero ya en un diferente estudio el día de hoy, por lo cual permítame leer Filipenses capítulo 3, verso 1 al 7, donde hemos estado las anteriores semanas. El texto nos dice así: por lo demás, amados hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo cierra todo el currículum que da para que los mismos filipenses puedan entender. Recuerda que en el trasfondo hemos visto que estaban el peligro de judaizantes, como en todas las iglesias, y los judaizantes han sido el blanco que más ha atacado la doctrina del evangelio, la doctrina de la fe, más allá de otras denominaciones, de otras doctrinas, de otras enseñanzas que ya para la época estaban rondeando, sean en Filipenses, sean en Colosenses, sean en Tesalonicenses, sea en Macedonia entera. Había distintos tipos de predicaciones o también religiones que intentaban persuadir, alejar al hombre o mujer que había recibido el evangelio por la boca del apóstol Pablo. Y Filipenses no era una ciudad lejana a esto, ¿no? Prácticamente Pablo va a luchar con un frente de ataque, ¿no? Que es los judaizantes. Y estos judaizantes son a los que Pablo se refiere desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, y lo va a continuar haciendo más adelante en el mismo capítulo, ¿no? Judaizantes que querían pervertir el evangelio, que querían ser representativos de la ley,
¿no? Entonces vemos que Pablo dice, yo estaba en ese grupo de los radicales, de los que hacían las cosas al pie de la letra, ¿no? Que cumplíamos las ordenanzas de Moisés, la Torá, etcétera, en el reglamento, tal cual se lo decía. Pablo dice, en cuanto a la ley, yo soy intachable, soy irreprensible, ¿no? Y Pablo, lo hermoso que cierra en el capítulo, en el versículo 7, hablando a los filipenses, a estos hermanos que estaban siendo pervertidos y confundidos por el evangelio, entre comillas, evangelio, también por la enseñanza de los judíos que querían judaizar o mezclar esto, les dice, pero cuántas cosas eran, tiempo pasado, eran para mi ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y Pablo separa esas cosas, separa todo y dice, mira, todo esto es lo que yo era antes, judío, hebreo, fariseo, hacedor de la ley, celoso de la ley, dice, para mí esto es pérdida, es algo que no sirve, es algo que no te justifica, es algo de una pérdida de tiempo. Todo esto ha sido alejado de mí. Antes estos eran para mí ganancia y él lo podía haber dicho. Imagínate, si ahora les está diciendo a los filipenses, esto era, esto hacía, de esto soy, de tal linaje, imagínate cuando él era Saulo. Por eso es que él mismo lo va a decir en Gálatas, yo era totalmente orgulloso, vanidoso, celoso de la ley, dice, ¿no? Entonces, vemos a un Saulo completamente orgulloso y es ahí cuando se encuentra con Jesús en Damasco y completamente el vanidoso, el orgulloso Saulo queda totalmente quebrantado y humillado delante del Dios, delante de Dios, delante de Jesús, el Cristo, ¿no? Al quien él perseguía totalmente. O sea, Pablo en Damasco, en Hechos 9, completamente ha sido humillado por Cristo, ¿no? Y no solamente lo que la persona de Saulo, sino también el obrar de Saulo, lo que Saulo era. Te das de cuenta, por eso son cambios radicales en el cristiano. No solamente te cambia en un sentido de tu vida, sino también de tu perspectiva, de tus ganancias, de lo que eres. Y Pablo, mira, no dice, muy bien, acepto a Cristo, pero también voy a guardar la ley. Voy a seguir a Cristo, pero voy a seguir fariseo. Creo en Cristo, pero voy a seguir siendo hebreo de hebreos. O sea, no, él no trata de mezclar todo eso, sino es que él entiende y separa las cosas porque va a hablar de la justificación. Yo hacía estas cosas para justificarme, para presentarme delante de Dios justo y recto a través de la ley. Pero él dice, todo esto no tenía sentido porque había un conocimiento superior, el cual era el cristianismo, ¿no? La fe en Cristo Jesús. Y Pablo separa. Entonces, esto que hacía yo en el judaísmo dice él, no tiene valor, ¿no? No tiene valor. Es más, él lo va a decir y dice, para mí es pérdida, pérdida. Yo lo tengo por pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Y el 8, donde empezamos hoy, diría, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. En el versículo 7 te das de cuenta que él dice, por cuántas cosas eran tiempo pasado para mi ganancia, las he estimado como pérdida. No tienen significado, no tienen valor, y todo lo he dejado por amor a Cristo. Y eso es algo que el creyente también hace. Muchas veces cuando leemos el mandamiento que Cristo dijo en Mateo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y no pasa de simples palabras, pero lo que ahí Dios está exigiendo y está pidiendo al hombre o mujer que crea en Cristo, que crea en Dios, es que vaya dejando todo lo que más ama, todo lo que más sea en su vida espiritual de manera negativa, de manera perjudicial. Por eso que Jesús dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y también Jesús dijo, cualquiera que alza el arado y empieza a arar y vuelve atrás, no es digno de ser mi discípulo, porque esto no se trata de tener cosas o de mezclar cosas o de decir, bueno, sigo a Cristo, pero aún tengo esto. Y es por eso que la vida del cristiano, y Jesús mismo nunca dejó esto, dejó esto bien marcado, que la vida del creyente, que la vida del discípulo va a ser un constante dejar, un constante soltar, ¿no? Y aferrarse de qué? Aferrarse más de Cristo. Y es lo que Pablo lo va a decir más adelante. Yo dejo todo esto y aún lo puedo seguir dejando porque he encontrado algo mejor. Y lo va a decir, y quiero, y mi objetivo, ¿cuál es? Aferrarme más al conocimiento de Cristo. Entonces, Pablo sabe diferenciar las cosas. Si preguntamos a Saulo en esta época, y dice, ¿recuerdas Pablo lo que eras? Pablo, perdón, lo que eras.
eras fariseo, tenías un estirpe, tenías estudios, eras totalmente conocido por muchos de los ancianos y eras también respetado. Ha pasado mucho tiempo y ahora estás en la cárcel. Y si le preguntamos a Saulo en esta época, en este contexto, ¿volverías, dejarías todo esto? Y si volverías al principio, ¿aún así lo dejarías todo? ¿Aún así dirías que es pérdida todo lo que tuviste? Y Pablo diría, sí. Si me tocaría volver a dejar una y otra vez lo que yo antes era, lo que yo antes decía que esto es lo mejor para mí, que esto era ganancia, que me hacía feliz, yo lo volvería a dejar. ¿Por qué? Lo dice aquí, por amor a Cristo. ¿Te das de cuenta? Cuando un cristiano nace de nuevo, no se trata ya de mí, se trata de Cristo. No se trata de lo que yo amo, sino de lo que Cristo ama. No se trata de lo que a mí me parece bien, sino de lo que a Cristo le parece bien. Por eso Pablo es un discípulo ejemplar de Cristo, porque se apega a las ordenanzas del Maestro. Deja de vivir él y empieza a vivir a Cristo, como lo dice en el 1:29 del mismo Filipenses. Quiero vivir a Cristo, tener una comunión cercana con Cristo. Entonces, cuando un creyente nace de nuevo, no se trata de solamente dejar lo malo, sino muchas veces seguir a Cristo va a implicar dejar lo bueno. Y en eso está muchos, está estudio, está trabajo, muy buenos trabajos que alguno puede tener. E historias y testimonios hay muchos, muchos testimonios que hay como personas han dejado muchas cosas para seguir a Cristo. ¿Te das de cuenta? Entonces tenemos que entender que cuando uno es creyente, ya deja de pensar como persona. El yo va muriendo y Cristo va empoderándose o apoderándose de nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces va a tocar soltar, dejar lo bueno. ¿Cómo hacemos eso? Cuando entendamos que Cristo es la primacía, que Cristo lo tiene todo y sin Cristo no tiene sentido nada. A veces no soltamos las cosas buenas o malas porque no entendemos ese amor de Cristo y no entendemos el valor del conocimiento, ojo, de un conocimiento íntimo, experimental, cercano con Cristo. Pablo es lo que eso va a decir más adelante. Y mira lo que dice el verso 8, dice nuevamente, y ciertamente aún, o sea, para Pablo sigue siendo esto pérdida. Ser fariseo, ser judío, tener los pactos, tener la ley, o sea, para Pablo sigue siendo pérdida. Estimo todas las cosas aún como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Es algo muy increíble lo que el apóstol Pablo aquí está escribiendo y lo decíamos en muchas partes de Filipenses, ¿no? Filipenses es una carta muy personal de Pablo, muy íntima, donde Pablo se abre porque está tratando con hermanos. Él lo va a decir en su primera carta, a mis hermanos amados, a vosotros. Pablo, un hermano, un consiervo, un hermano suyo de ustedes, les dice, ¿no? Entonces, Filipenses es una carta que Pablo se abre de una manera amigable con los filipenses, porque conoce su historia, conoce cómo les ha empezado. Y Pablo aquí va a hablar de ciertas cosas íntimas con ellos, ¿no? Y yo todo esto era, yo todo esto hacía, y yo todo esto creía que era, pero al final es pérdida. Y déjeme decir una cosa más, aparte de que era pérdida para mí, aparte de que vivía en un celo equivocado a Dios, aparte de que hacía una obra equivocada para Dios, pensando que estaba justo delante de Dios, pero totalmente estaba encontrado en falta. Y Pablo dice, mira, yo quiero decirles a ustedes que aún esta es pérdida para mí porque quiero una cosa, quiero conocer excelentemente a Cristo, quiero ir más allá, quiero ir más allá. Pablo no se ha quedado con simplemente un encuentro en Damasco, Pablo no solamente se ha quedado con un encuentro importante con Ananías, donde muestra también la soberanía y el milagro poderoso de Dios a través de Ananías, quitándole la ceguera momentánea que tenía en la vista. Pablo no se queda ahí, sino que Pablo, mira, aún estando en la cárcel, y para esta época Pablo ya había recorrido muchas ciudades, este es su segundo viaje misionero, y Pablo dice, quiero conocer más de Cristo, porque él ha entendido que Cristo es una fuente inagotable, lo dijo Cristo a la mujer samaritana, es una fuente inagotable Cristo,
Y no te cansas de conocerle, no te cansas de amarle, de experimentar su amor, su gracia, su perdón, su misericordia. Cada día constantemente estamos conociendo a Cristo porque Cristo es una fuente inagotable. Y Pablo dice, quiero llegar a esa excelencia de conocerle más y más y más. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Pablo hizo, entender que lo que vemos, que lo que tenemos, lo que somos, ¿qué es? Es pérdida, amados hermanos. No vale nada. Es pérdida. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Lo perdió todo? Él lo mismo lo dice. Por este Cristo, por este Señor, por este Kyrios, lo he perdido todo. Qué interesante aquí porque él lo hace suyo a Cristo. Dan de cuenta, dice, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Me llama la atención porque en Damasco él siempre se refería a él, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ahora, la palabra Señor implica siempre soberanía, implica dominio, implica autoridad. La palabra Señor es Kyrios, ¿no? Que es el Señor de señores y Rey de reyes, ¿no? El soberano del mundo entero. Y los judíos sabían eso, que Dios es el Kyrios, que Dios es el Señor, ¿no? Y lo respetaban por eso y sabían que era el Creador. Pero cuando Pablo se encuentra con Cristo y ahora en Filipenses dice, este soberano, este creador, este eterno Dios, ahora es mi Dios, es mi Kyrios, es mi Señor. Y por este soberano, poderoso, rey, quiero conocerle más a mi Señor. Quiero alcanzar más mi conocimiento de él. Y Pablo se desvivía y lo va a decir más atrás, lo va a decir también. No importa que sea derramado en libaciones, con tal de que siga obrando para el Señor. Cuando Pablo dice en Filipenses 1:29, para mí vivir es Cristo, no solamente se refiere a obrar para Cristo, sino que en su vida misma él pueda seguir experimentando de Cristo constantemente, lo va a decir más adelante. Experimentar de su vida y también de su muerte, lo va a decir. Pablo quería experimentar a Dios no solamente en el obrar, sino también en su vida. Y para eso, ¿qué es clave? Perderlo todo. O sea, hermano, tengo que dejar todo para seguir a Cristo. No me refiero a eso. Sino se trata del valor que tú le estás dando a cada cosa. Que el valor que tú le estás dando a tu posición, a tu persona y a lo que tú tienes ahora. Si yo te pregunto ahora, ¿qué vale más de lo que tú tienes? ¿Vale el Cristo? Más que tu profesión, más que tu familia, más que tus bienes. ¿Quién tiene la primacía en tu vida? Y no me respondas rápidamente Cristo. Porque si dices Cristo, vas a hacer lo que Pablo hizo. Vivir para Cristo. Tener por lo demás, tener todo lo que he mencionado hace un momento, por pérdida. Muchas veces leemos Mateo 6 cuando Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios. No hagáis tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Haced tesoros en el cielo. Y Pablo entendía eso claramente. Él entendió que más importante de todo lo que hay en este mundo es buscar primeramente el reino, buscar primeramente a Cristo. Y él lo dice, quiero conocer más a Cristo, quiero saber más de mi Salvador, quiero saber más de aquel que murió en la cruz por mí. Yo quiero conocerle en esta vida, quiero caminar con él y servirle a él. A la misma vez, sabes que todo perdió valor. Todo perdió valor para Pablo cuando tuvo el encuentro con Cristo. Y sabes que ayudó para que Pablo aún siga diciendo, y aún lo estimo como pérdida, porque fue conociendo más de Dios. Fue conociendo más de Dios. Fue alimentando el hombre espiritual que él tenía dentro de él. ¿Sabes cómo se llama ese proceso? Madurez. Se llama madurez espiritual. Si no empezamos a entender lo que somos en Cristo, lo que es Cristo y lo que tiene Cristo, nunca vamos a crecer espiritualmente. Y aún nos va a doler dejar cosas, soltar cosas. Cristianos que aún tienen miedo a la muerte, porque aún le dan valor a su propia vida. Cristianos que tienen que perder la casa, los hijos. ¿Qué tiene de valor? Y no me digas, es que hermano, el amor de padre, ¿qué hizo Abraham?
La historia de la vida está, las historias de la vida están ahí para que entendamos cómo hombres y mujeres de fe obedecieron y vivieron por Dios y para Dios. Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo y Judas lo dice, Santiago, perdón, lo dice, en su corazón ya Isaac había muerto para Abraham. ¿Sabes por qué? Porque para Abraham lo más importante era Dios en su vida, el honrarle, el adorarle a él. Los mismos apóstoles empezaron a perder, dejar cosas, sus negocios, todo lo hicieron por Cristo. Hermanos, no vamos a ver la bendición de Dios si no empezamos a entender el requisito que Dios mismo lo coloca. Tome su cruz y sígame. Vaya muriendo usted para que yo viva en ustedes, diría Dios. Muchas veces no entendemos eso y no vamos a madurar si no es así. Pablo estaba madurando, como lo estaba haciendo Pedro, ¿te acuerdas? Pedro que aún estimaba su propia vida, que negaría 3 veces al Señor Jesucristo. Y más adelante, en su madurez, que dijo, no me importa, si me meten a la cárcel, me azotan, me matan, no me interesa, porque no puedo dejar de decir y hablar lo que hemos visto y oído. ¿Sabes cómo se llama eso? Madurez, crecimiento en sí. Mientras más vamos teniendo comunión con Dios, más le vamos conociendo, más vamos conociendo de nuestro Salvador, empapándonos de su riqueza, vamos a madurar más. Y cuando veamos atrás lo que tenemos, ¿sabes qué vamos a ver? Pérdida. Pérdida. Porque hemos conocido algo mejor. Alguien lo comparó de la siguiente manera, ¿no? Alguna vez siempre hemos ido en una lancha, ¿no? En un barco. Y él decía, había una vez un hombre que ha ido al mar por primera vez y se ha quedado sorprendido. Y él ya ha tomado un vaso, dice él, y ya ha podido recoger un poco del agua del mar. Y él se ha quedado viendo ese vaso y decía, qué impresionante, qué hermoso es contemplar este líquido y ver de dónde procede. Pero hay más de todo eso. Ese vaso se queda corto con la infinidad o la infinitud de ver todo el mar. Es más, zambullirse en ese mar. Así es Cristo. Lo que tú tienes, lo que tú eres, simplemente es un poco de agua, un poco de alegría, un poco de gozo, un poco de paz. Y muchas veces eso es lo que tenemos. La familia, el trabajo, los estudios, la carrera, los bienes, nos llenan de alegría, ¿sí o no? Claro, nos llenan de paz muchas veces, sí, pero es poquito, es nada comparado con la paz, con el gozo, con el amor que da Cristo. Pablo lo entendió, dijo, mira, yo era fariseo y todos me respetaban. Yo era hebreo de hebreos y todos me ponían en un alto estirpe. Yo era de los más importantes en la nación de Israel y yo me sentía feliz porque dice, él lo dice, para mí era ganancia, dice, era lo mejor que tenía. Pero Pablo entiende y dice, fariseo, de la tribu de Benjamín, israelita, etcétera, todo eso era tan pequeño, pero tan pequeño comparado con Cristo y su conocimiento. ¿Y Pablo qué hace? Bota el vaso de agua y dice, yo me sumerjo al mar de Cristo. ¿Te das de cuenta? Eso es entender, eso es madurez. Entender que Cristo y su conocimiento y experimentar de Cristo constantemente es lo mejor. Cuando entendamos eso, un cristiano maduro, ¿qué va a decir? ¿O qué va a hacer también? Ya no se va a estar sacrificando 9, 10 horas por el trabajo para ganar un día de sueldo, sino va a decir, ¿y qué estoy haciendo para el Señor? Cuando uno entiende que Cristo es lo mejor y conocerle a Él, va a sacar tiempo para aprender del Maestro. ¿Te das de cuenta? Es un cambio total. Muchas veces decimos, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Es que no estás madurando. Es simple, así de sencillo. No estás madurando, no estás creciendo. Pablo va a dar un ejemplo y lo va a decir más adelante. Nosotros los perfectos, nosotros los maduros en fe,
Vayamos bajo estas reglas, sintamos lo mismo, acerquémonos más, sigamos a la meta, dice Pablo. ¿Te das de cuenta? Pablo muestra su conversión y también está mostrando su crecimiento en Cristo. Y eso es lo que nos quiere enseñar. Crezcan en el Señor. Sean luminares, les dice en el capítulo 2. Si tú crees que Dios es el creador, que Dios es el soberano y que ni una hoja del árbol cae sin que Dios lo autorice. Si tú crees que Cristo, que Dios es tu Padre, el que provee, el que da, ¿sabes qué vas a hacer? Lo que Pablo dijo, lo vas a decir más adelante. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. ¿Creen que vuestro Padre, que Dios, mi Padre, es su Padre? Sí, lo creo. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Crees que el conocimiento de Dios, experimentar a Dios, mi Padre, es lo supremo, es lo maravilloso? Sí. ¿Y por qué no te esmeras? ¿Por qué no te esfuerzas? Tanto te esfuerzas por experimentar el gozo de tener una carrera, un estudio, un trabajo. Tanto te sacrificas por eso. ¿Y por qué no te sacrificas por mí? ¿Te das de cuenta? Pablo entendía eso. ¿Por qué crees que Pablo estaba constantemente a morir? ¿Has leído los Hechos? Pablo quería morir. En Antioquía, apedreado, casi muerto. ¿Qué hace Pablo? ¿Se va? No, vuelve a ingresar. Y uno se pregunta, ¿Pablo era masoquista? ¿Qué le pasaba? A Pablo no le interesaba morir. ¿Sabes por qué? Porque él lo dice en Gálatas. Yo perseguía con tanto celo a la iglesia, o sea, me sacrificaba, entregaba todo de mí cuando era Saulo y ahora no lo voy a hacer. ¿Cuánto más ahora que he conocido el verdadero evangelio, que Cristo me ha llamado para que sea su apóstol a los gentiles? ¿Cuánto más que Cristo me ha dado una meta, me ha dado un propósito para mi vida? Ahora más me voy a esforzar. No importa si muero. Ahora entiende su pensamiento cuando él dice, aunque sea derramado en libaciones, no me interesa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. A Pablo no le interesaba, ¿sabes por qué? Porque ha conocido y entendido que hay un conocimiento, que hay vida en Cristo, que lo celestial es superior a lo terrenal. ¿Por qué? Pablo ya ha madurado. Pablo está creciendo en la fe. Por eso nos va a pedir más adelante, imítenme, tengan mi mismo sentir. Si creemos que así es el Padre, creemos que es el Todopoderoso y que Él volverá, ¿qué estás haciendo para Él hoy? ¿Es tu Señor o solamente es el Señor? Muy diferente. Si yo creo que Dios es el único, el eterno, el poderoso, muy bien, el Señor. Pero le has hecho tuyo, es mi Señor. Si yo creo que Dios es el Todopoderoso, si yo creo de corazón que Jehová es mi pastor y nada me faltará, confío en eso. Pablo dependía totalmente de Cristo. Y lo va a decir en el verso 9, donde él mismo dice, perdón, finaliza el verso 8 diciendo, por el cual he perdido todo y lo tengo por increíble. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la ley que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo quiero que entiendas que lo que yo te he estado diciendo no es porque sea mi opinión o mi palabra. Mucha gente a veces nos habla a los pastores, a los líderes y nos dice, ustedes siempre hablan de dejar, de soltar, a veces nos dicen que no hagan esto. Es que no se trata de lo que nosotros pedimos o queremos en tu vida. Se trata de lo que la Biblia dice. Hermano, si por mí fuera, no sueltes nada. Si por mí fuera, vive con tu vida como estás y los domingos ve a la iglesia. Si por mí fuera. Pero es que no se trata de mí. No se trata de obedecer al pastor, al líder. Se trata de obedecer a Dios. Y los líderes y pastores estamos aquí para llevarte al conocimiento del Dios verdadero. Él mismo lo dijo y los siervos lo van a ir corroborando.
¿Por qué Pablo tuvo tanto éxito en su vida ministerial? ¿Por qué Pablo tuvo tanto éxito en su vida pastoral? ¿Por qué Pablo tuvo tanto éxito en su vida de creyente? ¿Por qué Pablo maduró tanto en su vida de fe? Porque él aprendió a soltar, él aprendió a entender el valor, él dio las cosas, pero no él dio el valor a todo lo que él tenía y todo lo que el valor que Cristo tiene. Por eso él diría, para mí el vivir es Cristo. Y si no es por Cristo, no tiene sentido esta vida. ¿Pablo le encuentra sentido a esta vida para predicar a Cristo? Sí. ¿Y otras cosas? No, no, no. Para mí no hay sentido. Eso se llama madurez, lo repito una vez más. Muchos países, por no decir todos, hoy en día estamos viviendo crisis económica. Se viene un conflicto en muchos países. Y uno se levanta y dice, quisiera que el país mejore para poder cumplir esta meta, para poder hacer esto, para poder hacer lo otro, para ver esto. Pero un cristiano, ¿sabes qué dice? Si Dios permite que yo esté en este mundo un año más o que mi país mejore, no es para cumplir mis sueños, no es para cumplir mis metas, es para cumplir la voluntad y la meta que el Padre ha trazado en mí. Si viene otro COVID, si viene otro virus, y si es así, Dios lo manda, o si no es así, Dios no lo permite, cual sea el caso, ¿por qué tú quieres extender el tiempo de vida o tu vida? ¿Acaso no es para vivir a Cristo? ¿Acaso no es para predicar de Cristo? ¿Acaso no es para aprender de Cristo? Hermano, si el ladrón en la cruz, el que se salvó, el que reconoció al Mesías Cristo, le preguntaríamos, si tuviera la oportunidad de bajarte de esa cruz, ¿qué harías? ¿Sabes qué él diría? Yo bajaría de esta cruz para ser un discípulo de Cristo, para bautizarme, para aprender, para conocer y para predicar de Cristo, cosa que él no puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque él ya partió de este mundo, está con Cristo en la gloria. Pero tú y yo estamos en este mundo y muchas veces no estamos viviendo a Cristo, no estamos esforzándonos por Cristo y no estamos dando todo a Cristo y poniendo el valor de cada cosa. Y la pregunta sigue, ¿qué tiene más valor en tu vida? Si es Dios, tú vas a entender y decir como Pablo, si puedes decirlo así, es basura para mí todo lo que tengo. Y la palabra es más fuerte en el original, ¿no? Y Pablo va a hablar de la justicia de Dios en el verso 9 y diría, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Qué interesante que Pablo empiece así. Y ser hallado en él, y ser hallado en Cristo, está diciendo. La pregunta es, ¿por quién quiere ser hallado? Así que continuamos la lectura para que te vayas viendo cómo se están entrelazando los textos y la idea del apóstol Pablo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Muy bien. Pablo, es muy hermosa esta parte porque Pablo más adelante va a hablar de la resurrección, pero él dice, quiero ser hallado, y lo vamos a ver eso en el versículo 11, vamos a entender esa parte, pero él continúa diciendo, no teniendo mi propia justicia. O sea, él dice, en el momento, cuando sea puesto delante de Dios, yo quiero ser hallado en Cristo, pero no por mi justicia, no por lo que yo haya hecho o deje de hacer, tampoco por las ganancias que yo tenía o por lo alto que yo era en estima hacia otros hombres, sino yo quiero ser hallado en Cristo porque por la fe, quiero ser justificado por la fe de Cristo, es decir, de la muerte de Cristo, que en su muerte, en su crucifixión, hemos sido justificados. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? La justificación que Dios quiere no es por la ley, no es por obrar, no es por hacer, sino simplemente está en la fe en Dios, de Dios, perdón, de Cristo, en su muerte en la cruz del Calvario. Y eso hemos aprendido las semanas pasadas, ¿te acuerdas? Que la salvación no es por obras, sino simplemente es por fe. No hay nada, absolutamente nada que el hombre pueda hacer para ser justificado o para obtener la salvación o la gracia de Dios. Nada, nada. Solamente nos accede a la gracia la fe. El conducto, el medio es la fe.
¿En dónde? En Cristo Jesús. Ahora, qué interesante que Pablo dice, la justicia que es de Dios por la fe. Voy a explicar esta parte un momento, ¿ya? A ver, dice Pablo ahí, yo quiero ser justificado, o sea, ser hallado inocente delante de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y dice, no quiero ser hallado por la ley, porque eso no sirve de nada. Ahora dice, esta, esta salvación o esta justificación, Dios la estipuló, Dios la ordenó. Él lo dice, la justicia que es de Dios por la fe. Voy a parafrasear esto para que entiendan. Mira, ¿quién demandó o quién colocó esta regla? El hombre no será justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Por lo tanto, el justo por la fe vivirá. ¿Quién colocó esa ordenanza? Pues Dios, lo está diciendo. La justicia que es de Dios por la fe. Dios estipuló, Dios ordenó, Dios colocó como regla que la justificación sea por la fe. Él la colocó, pero no solamente cualquier fe, sino la fe en Cristo Jesús. Él colocó esa regla, y para eso quiero llevarte un momento ahí, marca tu Biblia, a Romanos capítulo 3, ¿ya? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 24. 3:24. Siendo ya justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar, ahí está, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Y qué dice Pablo en Filipenses? Esta justicia es de Dios. La justificación de Dios, ¿cuál es? La fe. Y aquí también lo está diciendo. Dios demandó, colocó como ordenanza que cualquier persona que quiera acercarse a él tenga fe. ¿Pero en quién? En Cristo, en su propiciación, porque en esa muerte expiatoria de Cristo, ¿qué se estaba haciendo? Perdón de pecados. Y el hombre pecador podía pasar delante de Dios el Padre colocando la fe en Cristo Jesús. Y esta es la justicia que Dios colocó. Mira, 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que se justifica y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿No? Y lo va a decir más adelante en el 30, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Dios ahí? Voy a parafrasear para que entendamos. Dios está diciendo a la humanidad, muy bien, todos pecaron y todos están destituidos de mi gloria. Nadie puede tener comunión conmigo porque sus pecados han hecho un muro entre ustedes y yo. Pero Dios dice, estoy parafraseando, ojo, pero yo voy a dar una regla, voy a dar una ordenanza, voy a dar la manera de que ustedes se acerquen a mí. ¿Cuál es? Les voy a dar el medio. Número uno, yo me voy a acercar a ustedes por gracia. Y por gracia también les voy a dar esta ordenanza. Pero hay un medio, dice. ¿Cuál? La fe. La fe. O sea, hermano, no es por circuncisión, no es por ser judío, no es por ser de alguna denominación, no es por ser católico, no. La manera de acercarse que Dios colocó, ¿cuál es? La fe. Y lo dice aquí, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿No es cierto? Dios demanda, Dios coloca la regla, la ordenanza que la acercación a Él es por medio de la fe. Con eso, ¿qué está diciendo Dios? Con eso, ¿qué está diciendo Dios? Perdón. ¿Qué está diciendo Dios con eso? ¿Qué está dando? Voluntad de decidir, pues. Si en Romanos 3:23 él dice, todos han pecado y están destituidos de mi gloria, pero voy a dar esta ordenanza.
El que quiera venir a mí, que sea por fe, creyendo en el sacrificio de Cristo por el cual yo perdono pecado. Ah, muy bien. Entonces, como diría Juan 6:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que rehúsa creer en él, el juicio de Dios está aún sobre él. ¿No? ¿Qué estamos viendo en Filipenses ahí que Pablo está diciendo acerca de la justificación? Que es por la fe. ¿Y qué más? Que esto es la justicia que Dios ha dado, ha determinado la fe. El que quiere creer, cree. Y el que no, no cree. Así de simple, ¿no? Le está dando voluntad de decisión, por lo tanto, libre albedrío, ¿no? Entonces, no se trata aquí de si soy predestinado o no soy predestinado, o si soy elegido o si no soy elegido, porque la teoría de la elección incondicional, ¿cuál es? No importa si te pierdes 50 años, si eres elegido, vas a llegar a la fe, porque ya eres elegido. No, en esta dispensación no se trabaja de esa manera. ¿Cuál es la ordenanza de Dios? Lo dice Pablo en Hechos 17, ¿no? En el mensaje a Atenas. Dios ha demandado a cada hombre en todo lugar que se arrepienta. Entonces Dios está dando una ordenanza. El hombre puede cumplir como también puede rechazar. Y lo dice Romanos 10. Mira, ¿para qué me crees? Vamos a Romanos 10. Ahí, mira. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 6. Pero la justicia, note otra vez, la justicia que Dios designó, demandó, colocó, instituyó, la fe, dice ahí, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al mismo? Esto es para hacer subir a Cristo dentro de los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. ¿Qué está diciendo Pablo en Romanos capítulo 10? Y ojo que este capítulo es netamente soteriológico, está hablando de la salvación. ¿Qué dice Pablo ahí? No sé, dice que esta justicia que es por la fe, dice así, pero antes coloca un paréntesis, no digas esto en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? ¿Sabes qué está diciendo? Pablo está hablando en el contexto de la salvación, dice, la justificación de la fe, de creer en Cristo, de creer la ordenanza de Dios el Padre y la fe que Él demanda, no está lejos de ustedes. No está en el cielo para que digas, si está Dios en el cielo, que me escuche y baje para que Él pueda enseñarte. Tampoco está muy debajo de la tierra para que Él no digas, está tan abajo, es inalcanzable. El punto de Pablo, ¿cuál es? Que no digamos en nuestra mente y en nuestro corazón, inalcanzable está Dios. Hoy en día, a veces cuando se le predicamos a muchos hombres y mujeres que dicen, no, no creo que Dios me perdone, tantas cosas he hecho, tan mal he hecho mi vida, y no sé si te ha pasado a ti. Le predicamos a alguien que dice, no, yo creo que para Dios ya no existo, que para mí no hay salida. Por eso es que el evangelio que predicamos hoy los creyentes es de la fe. Todo el mundo puede acceder, puede ser salvo. Hermanos, el Dios inalcanzable se ha hecho accesible para nosotros. Y lo dice Pablo. Mira, más qué dice, ese qué dice está hablando de las escrituras. Más qué dice las escrituras sería ahí. Más qué dice las escrituras. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Nunca digas que Dios está inalcanzable, no lo puedo alcanzar, nunca voy a alcanzar la salvación, no soy para esto. No digas eso, dice, porque está tan cerca, ese Dios inalcanzable se ha hecho accesible para nosotros. Y dice ahí, está en tu boca y en tu corazón la palabra que predicamos, ¿cuál? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dime tú si eso no es libre albedrío, elección. ¿Es eso, sí o no? Entonces, hay una justicia que Dios ha proveído, la justicia de la fe. Y lo dice Hebreos capítulo 11, ¿no? Todo aquel que quiera acercarse a Dios es necesario que tenga fe y que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ve? Constantemente Dios está dando esa elección al hombre para que pueda decidir entre la salvación o mantenerse en la perdición. Y Pablo está refiriéndose a eso, ¿no? Esta fe que yo he encontrado, que yo he colocado en fe en Cristo, por esta fe quiero ser hallado, por las obras de Cristo y no bajo las obras de la ley. ¿Por qué? Porque Dios
instituyó, colocó esta justicia que sea por la fe. Dice, ¿no? 10. Volvemos a Filipenses. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Ahora, hay dos puntos de vista acerca de este texto, ¿no? Cuando Pablo aquí dice, mira, quiero conocer, dice, el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Entonces, uno, de manera literal, hay un entendimiento así que dice, ¿acaso Pablo, para muchos aquí, Pablo está siendo un poco exagerado, un poco demandante, porque él quiere morir como Cristo, le dice, quiero padecer como Cristo padeció, y a muchos piensan que esto puede ser algo muy excesivo del apóstol también, si hablamos de manera literal, como dice el texto, porque el mismo apóstol dice, quiero conocer el poder de su resurrección, quiero participar de sus padecimientos y llegar a ser semejante en su muerte. Quiero morir como Cristo, estaría diciendo, si lo interpretamos de manera literal una vez más. Pero según el contexto, Pablo está aplicando más a una manera experimental. Si tú te das de cuenta, desde el capítulo 3 para adelante, siempre está hablando de una experiencia, ¿no? Vivencial con él. Lo va a decir más versos más atrás, ¿no? Quiero conocer a Cristo. ¿Está hablando de manera literal? ¿Acaso no quiere conocer a Cristo? No, quiere tener un acercamiento íntimo, quiere experimentar una relación con Cristo él. Entonces, el contexto nos está apuntando a algo experimental. El otro punto de vista de los eruditos es, Pablo no está hablando aquí de una manera literal, no es que él quiere ser excesivo y decir, quiero padecer como Cristo, quiero también morir como Cristo, ¿no? Y quiero también participar de su resurrección, perdón. No quiere Pablo mostrar algo literal, sino que él está hablando de una manera experimental. ¿Cómo podemos saber eso? Estudiando el pensamiento o la mente paulina, ¿no? Romanos capítulo 6, él diría que todos que hemos sido bautizados en Cristo, con Cristo hemos resucitado y también hemos muerto juntamente con Cristo, ¿no? Colosenses capítulo 1 también hablaría de la muerte en Cristo, ¿no? Colosenses capítulo 3, si realmente estamos muertos con Cristo, pensemos en las cosas de arriba, diría Colosenses, ¿no? Entonces, la mente del apóstol Pablo no era de una manera literal, ¿no? Querer experimentar el padecimiento, el sufrimiento, la resurrección y muerte de Cristo, no, sino en un sentido experimental, ¿no? Si con Cristo estoy muerto, diría Gálatas capítulo 2:20, con Cristo estoy muerto y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es tener una manera experimental, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice aquí, quiero participar de su resurrección, que es decir, en una manera experimental, ya soy nueva criatura, un nuevo ser, con una nueva mente, con un nuevo pensamiento, con una nueva vida transformada. Cuando él dice, quiero llegar a participar de sus padecimientos, no se refiere a que él quiere sufrir lo mismo que Cristo sufrió, sino que a través de su vida, los padecimientos experimentales por la obra y el conocimiento de Cristo van a ir aumentando. Lo dice en Corintios capítulo 7 u 8, si no me equivoco, él diría, y por todas partes llevamos nuestro cuerpo para muerte, ¿no? Como Cristo murió, nuestros cuerpos también están expuestos a la muerte, pero también seremos vivificados con Cristo, diría, ¿no? Entonces, Pablo estaba refiriéndose a eso de una manera experimental, experimentar los padecimientos de Cristo en el sentido de ir obrando para el Señor. Y pasó eso, sí. Muchas veces vemos que Pablo padeció por el Evangelio y lo está haciendo actualmente, ¿no? En Filipenses, en la época, ¿no? Está encarcelado por causa del Evangelio. Y insta a los filipenses diciéndoles, a vosotros os es concedido creer en Cristo, pero también padecer por Cristo. Entonces, está hablando de una manera experimental, ¿no? Lo mismo cuando va a hablar de su muerte, ¿no? Obviamente no está queriendo morir como otros interpretan, ¿no? Como Cristo quiso morir, sino está hablando de una manera experimental, ¿no? Experimentar la muerte. ¿Por qué Cristo murió? Número uno, no quiere Pablo imitar eso, muriendo por los pecados de los demás, ¿no? Sino que una parte de la muerte de Jesús primariamente fue por la obediencia al Padre, ¿no? Si tú recuerdas cuando Jesús fue apresado
y los encuentros que tuvo con Herodes, con Pilatos, él tuvo muchas maneras de salir e ir libre de todo eso, pero él por la obediencia al Padre sufrió en carne propia el prestigio y el desprecio de no solamente de los judíos, sino también de los romanos, ¿no? Entonces Pablo quiere experimentar eso, que por la obediencia él pueda morir, ¿no? ¿No? Que la muerte sea una manera experimental de haber obedecido la voluntad de Cristo. ¿Me dejo entender? Entonces Pablo aquí no se refiere en lo literal, ¿no? Sino en una manera experimental, como lo estamos viendo en el contexto de versículo 7 al versículo 9, ¿ya? Verso 11 diría el apóstol Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Impresionante este pasaje. Cuando yo lo vi, cuando yo lo estudié, me quedé impresionado. ¿Sabes por qué? Porque vamos a conectar el contexto. Primeramente, Pablo habla de su abandono y de su mirada a las cosas como pérdida y lo menosprecia, porque ha encontrado el conocimiento de Cristo y experimentar más de la comunión con Cristo. ¿Ya? Y él dice, cuando sea hallado, esa es la palabra clave, y ser hallado, va a haber un momento en que está hablando de un encuentro, y cuando llegue ese encuentro, dice Pablo, yo quiero ser hallado por justo delante de Dios por las obras de Cristo, él está diciendo, ¿no? Y él dice, cuando llegue ese momento, yo quiero ser hallado por las obras de Cristo, ¿no? Y dice, a fin de conocerle, es decir, experimentar lo que Cristo experimentó en su obediencia, lo que Cristo nos enseña, de manera cuando uno nace de nuevo, cuando uno es juntamente vivificado con Cristo, lo que uno también sufre cuando padece por causa del Evangelio, que es un gozo, ¿no? Y dice ahí, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Voy a ser directo con este verso, ¿ya? Número 1, Pablo dice aquí, en duda, como lo conocemos nosotros, por si acaso. Si puede, dice, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ahora, ¿de qué resurrección de muerte está hablando? Partiremos de una cosa. Pablo está suponiendo, no está seguro. Él dice, si puedo llegar, si me toca llegar o si llegase a esa resurrección. Ahora, claramente aquí totalmente se desbarata la doctrina de aquellos que piensan que solamente hay una resurrección tanto para vida como para condenación, según Daniel capítulo 12, verso 2, ¿no? Porque eso no muestra el Nuevo Testamento, ¿no? Hay varias resurrecciones. ¿Y a qué resurrección crees que se está refiriendo el apóstol Pablo? Obviamente, a la resurrección del arrebatamiento de la iglesia. Pablo esperaba el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí o no? Lo dice en Tesalonicenses 4, 15 para adelante, ¿no? Y nosotros, dice, ¿no? Los que estemos vivos, los que habremos quedado, Pablo se incluye. ¿Por qué? Porque Pablo y los hermanos de Tesalónica esperaban el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí, esta es una confirmación de la Biblia que claramente nos demuestra que el apóstol Pablo sí esperaba el arrebatamiento pretribulacional de la iglesia. Ojo, él lo dice, mira, si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, ¿Pablo está dudando, sí o no? Sí, está dudando. Ahora, si Pablo estaría hablando de la resurrección que todos conocemos, ahí Pablo totalmente se contradeciría, porque Pablo está dudando si va a haber resurrección o si llegase ese momento de que va a resucitar. Todos vamos a resucitar. Pablo dice en Corintios 15, porque si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Vana, somos como cualquier secta, como cualquier dominación. Es más, comamos, vivamos, disfrutemos, porque no hay resurrección. Lo que Pablo aquí está apuntando que no hay duda de que está hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque él va a separar, mira, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, pueda participar de ese momento. Pablo sabía que en el momento del arrebatamiento de la iglesia, creyentes que ya habían muerto en Cristo, iban a resucitar primero y los que han quedado también serían transformados. Y Pablo dice,
Si puedo llegar a ese momento cuando los santos en Cristo resuciten primero, yo quisiera, dice. Pero él no lo sabe, lo está colocando en duda. Vamos a Corintios 15. Mira, te voy a dar el orden de las resurrecciones. ¿Sabías que hay más resurrecciones, verdad? Pero que sí. Corintios capítulo 15. Primera Corintios. Primera Corintios capítulo 15. Sí. 15, 23. A ver, hermana Rosaria, ahí ayúdame ya. 15, 23. Amén. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el final cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Gracias. Como sabemos, en el contexto Pablo está hablando de la resurrección en Corintios 15, ¿no? Va a defender esto, y etcétera. Pero se acerca, ¿no? Al orden. Y en el 23 nos da el orden de la resurrección o de las resurrecciones. Dice, mira, 22. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo también todos serán vivificados, van a volver a la vida. Y resurrección es eso. El alma se vuelve a unir al cuerpo. Eso es resurrección. Y dice, mira, pero cada uno, o va a haber un orden de resurrección. Cristo, claro, Cristo es, como dice Colosenses capítulo 1, verso 16 para adelante, Él es la primicia de entre los muertos. Por eso está como cabeza ahora en la resurrección. Pero ¿qué dice después? Las primicias, eso es la resurrección de la iglesia en el día del arrebatamiento. ¿Ya? Por lo tanto, la resurrección no solamente una, hay varias resurrecciones. La resurrección de las primicias, ¿quiénes son? La iglesia, el arrebatamiento. ¿Por qué somos iglesia? Porque en la primera venida Cristo vino, estaba sembrando la palabra y que dijo, edificaré mi iglesia en tiempo futuro. Cristo estaba sembrando la semilla y nosotros somos los primeros frutos. Y recuerda que antes de que haya una gran cosecha, primeramente se daban las primicias. Esto hay que entenderlo con el Antiguo Testamento, ¿no? Pero se contaban las primicias, no, porque las primicias eran netamente para Dios. Lo demás se contaba porque era una grande cosecha. Es lo mismo. En la resurrección, Cristo como el primer hombre resucitado, teniendo la primicia, Colosenses capítulo 1 para adelante, y luego, ¿quiénes? La iglesia, conocidos como las primicias, que también lo estudiamos en Primera Tesalonicenses capítulo 4, si no me equivoco, ¿no? La iglesia son las primicias. Y dice aquí, primero, Cristo, las primicias, luego, dice ahí, los que son de Cristo cuando en su venida, ahí van a resucitar los santos del Antiguo Testamento para ingresar ¿a dónde? Al milenio. ¿Te das de cuenta? Volvemos a Filipenses. Pablo lo dice, mira, si de alguna manera llegase a ese momento cuando la iglesia sea arrebatada y los santos en Cristo que han muerto resuciten primero, si llego a eso, yo creo que Pablo lo esperaba, porque él mismo lo escribe, ¿no? ¿Alguna vez has visto este texto y has visto el arrebatamiento ahí también? Espero que sí. La primera vez que lo vi me quedé sorprendido al ver el pensamiento del apóstol Pablo, ¿no? Acá, y ahora entiendo por qué más adelante él va a decir, nuestra ciudadanía no está acá, más bien esperamos del cielo aquel que venga y transforma el cuerpo de nuestra humillación en gloria suya, diría, ¿no? Ve cómo se va casando el contexto. Ahora, en el verso 11, para ir finalizando, verso 12 diría, no que lo he alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Ahora, muchos piensan, y creo que el pensamiento también lo da, porque cuando tú lees esta porción del apóstol Pablo, ¿qué te viene a la mente? Pablo lo tiene todo por basura, quiere conocer a Cristo. O sea, decimos, no, Pablo es perfecto. Pablo es perfecto. Pablo lo tiene todo. Pablo, o sea, Pablo es Pablo.
¿no? Pablo es inalcanzable. Y es más, él continúa y dice, quiero participar del arrebatamiento. Wow, o sea, Pablo era un hombre de muchos privilegios, así también de muchas cualidades que muchos el día de hoy quisiéramos tener o quisiéramos alcanzar. Y vemos a un Pablo inalcanzable por todo lo que habla solamente en 3 versículos, 7, 8 y 9. Todo lo que él dice ahí es increíble, ¿no? Pero él también va a dar una realidad. La realidad es que él no lo alcanzó. Y ahí como que nos hace calmar y dice, si Pablo no lo alcanzó y si Pablo está corriendo aún, yo también puedo correr, ¿no? Como que nos abre la puerta para entender que esto está abierto para todos, ¿no? Que no veamos a un solo hombre, sino que veamos que Dios puede obrar en cada hombre, ¿no? Y dice, y no soy perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo. 2 cosas que son claves para la madurez. Número uno, proseguir. ¿Para dónde? Para lograr completar la obra que Dios ha colocado en nosotros o en nosotros. ¿Cuál fue la obra o cuál fue el motivo? Porque aquí dice Pablo, para ver si logro asir, ese asir, amados hermanos, nos habla acerca del propósito, de causa. Yo quiero cumplir, yo quiero proseguir para cumplir el propósito por el cual Cristo me llamó. Eso está diciendo Pablo. Yo quiero proseguir a la meta, yo quiero proseguir para ver si logro alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó, por el cual Cristo me llamó, por el cual Cristo me hizo, me llamó, me sacó, ¿no? Entonces, punto número 1 para la madurez. Aquí va a haber dos cositas al capítulo 14, versículo 14. Número 1, añorar con todo el corazón, cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermano, claro, para Pablo fue fácil porque le dice Dios a Ananías, Cristo a Ananías, ve donde Saulo y yo le enseñaré lo que tiene que padecer por causa de mi nombre, va a llevar mi palabra a gentiles, a reyes, a pueblos, etcétera. Entonces para Pablo era fácil porque ya le dijo a Ananías su propósito, pero para mí, ¿cuál es? ¿Cómo yo puedo proseguir aquello? Claro, para Pablo tal vez tú lo puedes ver así, ya se les reveló, se lo dijo, y Pablo estaba atento a eso. Pero para cada uno de los creyentes también tenemos un propósito y una meta. No solamente en la transformación del carácter, sino también en el obrar. Romanos capítulo 8 dice que aquel que nos llamó, que nos justificó, que nos salvó, también nos ha llamado a ser hechos semejantes a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la meta de Dios para ti y para mí, nuestro propósito por el cual Cristo me llamó, ¿cuál es? Ser conformados a la imagen de Cristo. Eso en el interior, en el ser, por dentro. ¿Y por fuera qué? Lo dijo Cristo en Mateo 28 y Pedro también lo va a cimentar en el capítulo 2, ¿no? Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, para que podamos anunciar, proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de tal situación. Jesús te va diciendo en Mateo 28, me estoy yendo, pero ustedes se quedan. Yo era la luz, para ustedes serán la luz. Id y predicar el evangelio. Hay 2 propósitos para todos. Así que no me digas que, bueno, Pablo lo tuvo, su propósito ahí. Qué fácil, porque Jesús le mandó a Ananías y le dijo su propósito. Quisiera oír la voz de Dios y me diga, Fernando, este es tu propósito por el cual, no, ya me lo dijo. Así que yo no tengo que esperar una voz, no tengo que soñarme, no tengo que escuchar a un profeta, no. Ya tengo 2 metas claves en mi vida y eso tengo que proseguir. Número 1, Dios tiene un propósito interno y número 2, Dios tiene un propósito externo. ¿Cuál es el propósito interno? El propósito interno que Dios tiene en mi vida es y que yo me vaya transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y el propósito externo por el cual Dios me llamó, Dios me alcanzó, mi propósito es proclamar de Cristo, anunciar de Cristo, testificar de Cristo. La pregunta es, ¿entiendes estas 2 metas en tu vida? Si la entiendes, ¿por qué no la prosigues? ¿Por qué no la buscas? Cuando Pablo dice, quiero seguir, quiero alcanzar esa excelencia, se puede comparar con Hebreos capítulo 11:6, cuando él dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Hermano, la madurez no va a llegar con un chasquido de dedos.
No va a llegar por la imposición de manos de un pastor, profeta, apóstol. No va a llegar cuando te soplen y te caigas ahí. No va a llegar así la madurez. La madurez, el crecimiento va a llegar cuando tú la busques. ¿Cómo se hace eso, hermano? ¿Está escondido acaso el propósito de Dios? No se refiere a buscar en ese sentido. Buscar en Hebreos capítulo 11, verso 6, no se refiere a que está escondido, sino que debemos como cuando nuestro perro, por ejemplo, nuestro animalito, de la casa se sale, ¿no es cierto? Abrimos el garaje o la puerta y nuestro animalito se sale. ¿Y qué estamos haciendo? Detrás de él, para agarrarle, ¿sí o no? En ese sentido se refiere Hebreos 11:6, el que me busca, como aquel hombre que está detrás de su mascota para agarrarle, así le está buscando, creyendo que lo obtengamos, y lo va a decir Pablo en Corintios también. Corramos la carrera pensando con la mente de lo que lo vamos a obtener. En ese sentido se refiere. Y Pablo está diciendo eso. Yo voy a seguir esta meta. Yo prosigo para ver si logro alcanzar por el cual aquello Cristo me alcanzó. Pablo no se rendía. Pablo tenía también las mismas metas que nosotros. Repito, Dios tiene dos metas con nosotros: interna y externa. Interna, y transformándonos a la imagen de Cristo. Y externa, proclamar de Cristo, vivir a Cristo y testificar de Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Segundo tips, segundo dato importante, segundo paso, segunda clave para la madurez espiritual. No solamente entender mi meta, no solamente entender mi objetivo, sino que mirar hacia eso, tener la mente fija a eso. ¿Te das de cuenta? 14 diría, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te lo voy a resumir esto porque el tiempo ya no nos da. ¿Ya? Los 3 versículos. Pablo muestra ahí, en los primeros versos, muestra su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Conocer a Cristo, experimentar a Cristo de una manera íntima, tener comunión con Cristo, crecer para el Señor y reflejar a Cristo en cada parte de su vida, vivir a Cristo. Eso es lo que quiere Pablo. Su objetivo es vivir a Cristo. Y se traza una nueva meta. Y él dice, tengo una meta, tenemos una meta. Y déjenme decirles algo, yo no lo he alcanzado. Ni siquiera soy perfecto. Tampoco pretendo decir que soy el Pablo ejemplar. No. Si hablamos de la meta, si hablamos del llamamiento de Dios, yo no lo he alcanzado. Pero te voy a enseñar algo, diría el Pablo. Una cosa hago, prosigo. Y 2, ¿sabes qué más hago? Me olvido de lo que queda atrás. 2 cosas que muchas veces la iglesia carece. Qué fácil soltamos, dejamos el camino de la fe. Qué fácil somos para desanimarnos, desalentarnos. Qué fácil. Dejamos cursos, dejamos estudios, dejamos de leer la Biblia. Somos fáciles para abandonar la carrera, ¿sí o no? Pablo está instando, prosigue, prosigue, prosigue. Es como aquel maestro, como aquel ejercitador que constantemente al atleta diciendo, vamos, vamos, adelante, adelante, sigue, no mires atrás. Corre y corre y corre. Pablo está dando ese ánimo, prosigo, prosigo y prosigo. Voy a seguir prosiguiendo, voy a seguir continuando. Y para eso, ¿sabes qué más implica? No, no mirando ciertamente lo que queda atrás. Y Pablo coloca el ejemplo de un atleta, ¿no? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Voy a cerrar esto con la figura que Pablo hace en Corintios, cuando compara esto con un atleta. Y él dice, corramos de tal manera que lo obtengáis. Ahora Pablo está diciendo lo siguiente. Mira, cuando uno nace de nuevo, cuando uno cree en Cristo, hermano, su objetivo cambia, su meta cambia. En el mundo, en todo el mundo, cada persona, escucha lo que te voy a decir, tiene una meta y tiene un objetivo, sea cual sea. ¿Sí o no? Tiene.
Si tú le preguntas a alguien, ¿cuál es tu objetivo? Es esto, es hacer lo otro. ¿Y cuál es tu meta? Ah, es llegar a esto, es llegar a esto. Cada persona tiene una meta trazada por él mismo, planificada por él mismo. Pero si yo pregunto a un cristiano, a una cristiana, ¿tienes una meta? ¿Tienes un objetivo? Claro, ¿cuál es? Mi objetivo es conocer más a Cristo y mi meta es llegar a Cristo. Esa tiene que ser tu respuesta. ¿Sabes por qué? Escucha lo que te voy a decir. Y voy a para apreciar un poquito esto, ¿ya? Voy a colocar mi caso. Dios cuando llama a través de su palabra es para un propósito. Imagínense a un padre de familia llamando a su hijo desde afuera. Su hijo durmiendo, ahí ya son las 10 de la noche, y el padre de familia le llama. Voy a colocar mi nombre como ejemplo. Fernando, Fernando. Tú escuches el llamado. Estás escuchando que alguien grita tu nombre. Fernando, Fernando, Fernando. Sal, sal de ahí. Es un llamamiento. Fernando sale, se encuentra con la voz que le está llamando, es su padre y le dice, ¿por qué me sacaste? ¿Por qué me llamaste? Estaba durmiendo tan cómodamente. ¿Por qué me llamaste? Sí, hay un propósito por el cual te llamé. Quiero que hagas esto. Quiero que hagas lo otro. El llamamiento de Dios siempre es con un propósito. Ya sé, hermano, Dios me llamó para que pueda estar sentado domingo tras domingo y mi diezmo nunca falte. Por eso Dios me llamó. No, ese no es tu propósito. Dios me llamó para que sea líder de danza, líder de alabanza. Ese no es tu propósito. Hasta ya se han inventado hasta dónde danza, dónde de tocar música, dónde instrumento. ¿Dónde está eso en la Biblia? Basta de hacer objetivos y metas que tú mismo te colocas. Dios tiene dos metas para ti. La interna y la externa es para todos. De manera primordial. La número uno, ¿sabes qué es? Transformarte a la imagen de Cristo. Si Él te llamó a ti, te dijo, cual sea tu nombre, sal de esa esclavitud, ven a la luz, te sacó de esa esclavitud, de esas tinieblas, a la luz admirable, ¿sabes para qué es? Para que tu vida sea transformada a la imagen de Cristo. Ese es su objetivo de Dios. No es que te dijo, sal de ese mundo para que en este lugar te sientes por 20 años y no aprendas nada. Sal de ahí para aquí, a veces me ores, a veces hables de mí, cuando tengas tiempo, ¿no? No te dijo, sal de ahí para que yo pueda ser 50% importante en tu vida y 50% tú. No te llamó para eso, te llamó para que en tu vida Cristo se manifieste al 100%. ¿Te das de cuenta? Fuiste llamado o llamada con un propósito, primeramente internamente, ir cambiando a la imagen de Cristo, Romanos capítulo 8, 29 para adelante, nos llamó, nos justificó para ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo yo puedo ser transformado a la imagen de Cristo? No va a haber crecimiento si no hay relación con Dios. Cuando tú entiendas eso, vas a ver un crecimiento y vas a entender que ser transformado a la imagen de Cristo no empieza o no comienza con estudiar la Biblia, con congregarte, con tener un seminario. No empieza así. ¿Sabes cómo? Ve la vida de Cristo. Si tú quieres vivir como Cristo, primeramente tienes que pensar como Cristo. Y si tú quieres pensar como Cristo, primeramente tú tienes que tener la entrega que Cristo tuvo. ¿Qué entrega tuvo Cristo? Dime tú si no estaba el 40 días entregado al Padre en su misión. Así que no queramos hacer las obras de Cristo, no queramos cumplir las ordenanzas de Cristo sin tener primero la entrega que Cristo tuvo. ¿Y cuál es esa? Rendir mi voluntad al Padre. No se haga tu voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es necesario que yo mengüe para que tú vivas. Esa es una transformación a la imagen de Cristo. Muchas veces vemos, quiero ser como Cristo, pensar como Cristo, hacer como Cristo, pero muchos no queremos tener ¿qué cosa?
la entrega de que Cristo tuvo en obediencia al Padre. Ese es el primer paso. Si quieres llegar a ser a la semejanza del Hijo, tienes que tener la entrega que Cristo tuvo. Y número 2, la meta o el objetivo externo, proclamar a Cristo, anunciar a Cristo. Hermano, yo anuncio a Cristo porque soy líder de adoración y ahí estamos adorando. Hermano, eso es un ministerio, un trabajo que lo haces dentro de la iglesia local. Pero afuera, ¿qué estamos haciendo por el Evangelio? Dios no nos llamó a agarrar un micrófono y cantar simplemente por 3, 4, 5 himnos y estar diciendo, estoy ministrando, estoy haciendo esto para el Señor. Somos adoradores, hermano. Adorar no es solamente cantar, no es solamente elevar nuestras voces, no es solamente llorar dentro de una iglesia. Adorar o un verdadero adorador es aquel que afuera en el mundo está proclamando a Cristo con su vida, con su oración, con su carácter y mostrando al mundo entero que una persona ha sido cambiada, transformada por el poder del Evangelio. Así que no me digan que adorar es simplemente cantar o soy un adorador. Si eres un adorador o una adoradora, estás afuera proclamando el Evangelio o haciendo algo para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Te das de cuenta? Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Hay una causa, hay un propósito por el cual Dios nos llamó. La pregunta es, ¿estás prosiguiendo a eso? ¿Estás haciendo eso? Y Pablo hace la alegoría o el simbolismo de un atleta en Corintios capítulo 9, 24. Vamos a leer eso y con eso finalizamos hasta el verso 14. Primera Corintios capítulo 9, Primera Corintios capítulo 9, les repito y les recalco una vez más, Filipenses es una carta netamente práctica, te va a llamar, te va a exhortar a la obediencia, a la vida vivencial. Corintios capítulo 9, verso 24. Vamos a leer ahí y dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué está proclamando Pablo ahí? Y en paralelo en el verso 14 de Filipenses. ¿Qué está diciendo ahí? Prosigo a la meta. Y en Corintios, ¿qué está diciendo? Corramos de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué está mostrando ahí Pablo? Madurez. ¿En qué sentido? Actitud, carácter. La madurez espiritual se mide por el carácter. Si van a correr esta carrera, corran como si la obtengan y absténganse de ciertas cosas, como aquel atleta que corre presuroso a la meta, no mira atrás, no mira quién está detrás, al lado, no mira quién está al costado, no mira el clima, él está corriendo porque quiere ganar, porque tiene actitud. Ustedes son atletas y corran esta carrera de la fe, y lo dice en el verso 14. Yo hago lo mismo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Corramos a la meta, está diciendo Pablo. ¿Te das de cuenta que está llamando a una actitud devocional, a una actitud práctica? Y qué interesante porque Pablo en Corintios toma la analogía del atleta y lo compara de la siguiente manera. En una carrera implican 5 cosas: el estadio, la pista, el atleta, la meta y el premio. Repito, el estadio, la pista, el atleta, la meta y el premio. El estadio representa al mundo, la pista es la carrera de la fe, el atleta es cada cristiano, la meta es Cristo y el premio es estar con Cristo para siempre. Pablo está exhortando a los filipenses y a nosotros también en esta época que aunque estamos corriendo esta carrera de la fe en medio de este mundo que está totalmente contrario a nosotros, que nos pone trabas, que nos pone objeciones, que nos pone dificultades, que cada día que pasamos hay una tristeza más, hay otra tristeza más, pero Pablo dice, no miren eso, dejen lo que queda atrás, dejen lo que queda atrás y continúen esta carrera de la fe pensando una cosa, que la meta,
¿Cuál es la meta? Cristo. ¿Y cuál es el supremo, el premio grande que se lleva el atleta espiritual en este caso? Que estaremos con Cristo para siempre y nunca más nos apartaremos de él. Pablo está impulsando a los filipenses y a nosotros también a correr la carrera. Hermano, pero hay dificultades. Tú no sabes por lo que estoy pasando. Tú no sabes que esto me pasa. Tú no sabes que esto carezco. Tú no sabes que esto necesito. Está bien. Yo no lo sé. Tienes razón. Yo no sé lo que estás pasando. Yo no sé lo que estás viviendo ahora. Pero una cosa sí sé. Tú y yo tenemos una meta. Y el mismo aliento que Pablo te da, me la da a mí, te la doy a ti. Corramos esta carrera. Que hay alguien que nos está esperando. Y si algo viene a nuestra vida, tristeza, aflicción, desánimo, confrontación, lo que sea que venga en nuestras vidas, en esta carrera de la fe, que se quede atrás. Y no mires atrás, mira adelante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo. Pablo está animando a los filipenses con su vida y está animando a los filipenses a correr esta carrera, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Por lo tanto, el objetivo de Pablo es mi objetivo, es tu objetivo, la meta de Pablo es mi meta y es tu meta. Prosigamos a nuestra meta y a nuestro objetivo hoy en adelante. Que el tiempo que nos resta de vida podamos cumplir y decir como Pablo al finalizar de nuestras vidas, he corrido la buena carrera, he acabado la batalla, he peleado la batalla. Por lo tanto, me está esperando a mí y la corona de vida. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, que al finalizar de nuestras vidas haya una satisfacción en nuestras vidas de creyentes, sabiendo que hemos llegado a la meta por la ayuda y la misericordia de Cristo. Él no solamente es nuestra meta, sino también es la fortaleza que nos da correr su carrera, correr hacia Él. Él es nuestro amparo y fortaleza. No solamente es mirar a la meta, no solamente Cristo está en la meta esperándonos, sino que Él juntamente contigo y conmigo nos está ayudando a correr esta carrera. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para mí ha sido un placer poder estar en esta lección número 8, hablando del objetivo y la meta del apóstol Pablo, que también trasciende hasta el día de hoy. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Nos encontramos en un siguiente estudio. Bendiciones.